Hoy vamos a dedicar unos minutitos para esta parte, o sea, de un resumen de qué fue lo que hemos estado haciendo durante estas últimas semanas. Tenemos un invitado internacional que es la Pía Salazar y Gustavo Sáez por parte de Chile. Y después le vamos a explicar un poco cuál es la actividad que van a tener asignada para esta semana, ¿ya? Le recordamos que este es el cuarto seminario y que nos queda solo uno. Son 5 seminarios en total. Los próximos son el 1 y el 2 de octubre, así que nos queda poquito tiempo para ponernos al día. Pero ya vamos a profundizar en esto. Como les dije, Pía Salazar, chef y repostera, elegida lo mejor del mundo, nos va a visitar hoy como nuestra invitada internacional. Y el Gustavo Sáez, por parte de Chile, también repostero elegido el mejor de Latinoamérica. Van a estar contándonos un poquito sobre este vanguardismo, pero específicamente dentro de la repostería. Recordarles que la Academia ñam está compuesta por paquetes de cursos online que ustedes pueden hacer en academia.ñam.org. Ahí tienen una serie de cursos que a medida que lo vayan culminando, ustedes pueden ir acumulando puntos, ¿ok? Esos cursos están compuestos, perdón, por videos y evaluaciones. Ambos les dan puntos, así que la invitación es que los hagan todos. Y además la otra patita son los seminarios online, que bueno, aquí están en uno, están presentes en uno, y estos seminarios online tienen entregables y evaluaciones. Recuerde que la evaluación y los entregables les dan puntos. La evaluación, también las preguntas que vamos a ir compartiendo hoy en las trivias están asociadas a esa evaluación. En el seminario anterior, ustedes estuvieron haciendo, tenían que subir el desafío número 3 en la academia, pero la idea era que ustedes fueran construyendo este platillo que ustedes van a tener. Ustedes van a construir un plato inspirado en una cultura de su agrado. Y el último seminario, la idea era que pudieran escribir los ingredientes y los paso a paso de cómo preparar esta receta, además de incorporar alguna técnica de las que le hubiese llamado la atención, si querían incorporar de repente fermentación, si querían incorporar emulsiones dentro de sus recetas. La idea es que pudieran especificarlas en el entregable del último seminario. La academia.ñam.org es el sitio donde pueden hacer los cursos. Recuerden que ahí tienen el manual del estudiante para que puedan repasarlo en caso de que tengan dudas. Y en el curso que se llama Seminarios Liceos ñam, van a poder ver precisamente espacios para entregar las tareas de seminario 1, seminario 2, seminario 3, etcétera. Hoy estamos en el seminario 4. También, así luce la pantalla en donde ustedes van a entregar los desafíos. Al finalizar la sesión les voy a explicar en qué consiste el desafío de hoy. Como un spoiler, le puedo decir que ya ustedes cogieron ingredientes y procedimientos. Ahora la idea es como que vayan imaginándose cómo es la presentación de este plato, cómo va a lucir, qué vajillas, qué cubiertos o qué herramientas va a utilizar, le van a dar al comensal para disfrutar su plato. Eso es algo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Y también recordarle lo más interesante de todo, que todo este programa, además de ofrecerle cursos y videos formativos que les pueden ayudar con su carrera de gastronomía, también tiene un concurso que se llama Desafío Yo Como Cultura, donde ustedes van a tener que crear una receta. Vamos a escoger a 10 finalistas y estos 10 finalistas van a venir a Santiago para hacer una competencia gastronómica presencial, donde tendremos un gran ganador o ganadora, ya, con el que se llevará el premio Chef de Cuisine, que se va a llevar una pasantía por 30 días en el restaurante Maido en Perú, con todos los gastos de viaje y hospedaje pagados. El restaurante Maido, para recordarle, fue considerado el mejor restaurante del mundo en 2025, así que van a tener la oportunidad de ir a trabajar codo a codo con varios de los mejores chefs y staff del planeta allá en Perú. También van a tener premios de becas y certificación en la Academia ñam, así como trofeos, medallas, diplomas y algunos otros insumos de índole de herramientas, aderezos, algunas cosas que puedan utilizar dentro de su propia carrera, ¿ok? Si bien hay un gran premio, los semifinalistas también se llevan premios como otros cursos o algunas becas en algunas de las academias que tenemos con nuestros aliados. También recordarle a los profesores que ustedes tienen su propio concurso. Ustedes tienen la oportunidad de, si sus estudiantes son los que más cursos han realizado dentro de este programa, ustedes podrían ganarse un premio para estar 4 días también con todos los gastos pagos en Cusco, también en Perú, y tener una oportunidad de visitar la experiencia 1000 que queda en Cusco. Así que tienen un incentivo para ayudarse entre ustedes. Cada vez que un estudiante termina un curso, ayuda al profe y los profes pueden incentivar a los estudiantes también a participar por este premio de 30 días en Perú. Hecho este resumen, y aprovecho de recordarles por si acaso alguno de los colegios no lo ha enviado, necesitamos los datos de los profesores porque en algunos casos tenemos relaciones con
colegios, pero con el director o con alguna persona que sea encargada, pero necesitamos los datos de los profesores porque los profesores son los que se pueden ganar este viaje a Cusco y queremos mandarle más información sobre cómo pueden ganarlo, ¿vale? Ya, vamos a entonces a continuar. Vamos ahora primero con una trivia antes de dar inicio a nuestro invitado, a nuestra primera invitada del día de hoy. Quiero invitarle a que participen en esta pregunta, a ver qué opinan ustedes. El Kuchen, hoy vamos a hacer varias trivias sobre dulces, ¿ya? El Kuchen, muy típico del sur de Chile, llegó gracias a la inmigración de ¿cuál país? ¿De Alemania, de Francia, de Perú o Argentina? El Kuchen es bien popular en el sur de Chile, ciertamente, pero es gracias a una influencia de un grupo de inmigrantes que llegaron a Chile. ¿Pero de dónde venían? ¿Venían de Alemania, venían de Francia, venían de Perú o venían de Argentina? Ahí les dejo la oportunidad para que vayan contestando esta trivia, perdón. Recuerden que estas preguntas les van a aparecer también en la academia, así que este es un buen momento para hacer el ejercicio para ver si se acuerdan o si saben esta información, ¿vale? Vayan contestándola, dejen el QR abierto ahí en su celu, pero vamos a pasar ahora a la parte más interesante, por supuesto, de esta. Vamos a comenzar con nuestros invitados del día de hoy. Primero que nada, quiero darle la bienvenida y agradecimiento por sumarse a este seminario a Pía Salazar. Ella es una reconocida pastelera de Cuenca, Ecuador. Ella es conocida por integrar vegetales, especias y productos locales en la alta pastelería. Y es precisamente por eso que la quisimos invitar, porque nos gustaría que nos cuente sus secretos, sus trucos, cómo hace para construir esas maravillas que prepara ella y ver qué cosas pueden aprender ustedes de una persona con tanta experiencia como ella. Ella es cofundadora de Nuema, junto con Alejandro Chamorro, posicionado como el mejor restaurante de Ecuador en el 2024 y fue destacado en el Latin America's 50 Best y World 50 Best. Ella ha llevado premios como la mejor chef pastelera en América Latina y la mejor pastelera del mundo y tiene una propuesta más casual enfocada en pan y bollería. Estelma del 2025 es un nuevo proyecto que rescata sabores de la infancia y de la gastronomía ecuatoriana en clave contemporánea. Estamos muy felices de recibirte, Pía. Te saludo, te agradezco también por sumarte con nosotros y cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Realmente yo muy contenta de estar aquí, poder comentar y hablar un poco del trabajo que estamos haciendo en Ecuador junto a Alejandro y bueno, y también el tema y contar un poco de mi pastelería, ¿no? Contar un poco de qué es lo que estamos haciendo. Feliz y contenta y bueno, yo hace un año estuve también en esto en ñam y estuve en este tema de los colegios, estoy muy emocionada, muy emocionada. Me encanta lo que nos mencionas ahí, Pía. Para ponerte un poquito en contexto, tenemos como audiencia a varios colegios con estudiantes, aproximadamente entre 16 y 18 años están comenzando en esta carrera de gastronomía. Algunos de ellos están en especialización de repostería. Y la idea es que nosotros con estos seminarios podamos compartirle eso, cuáles son los secretos que utilizan los profesionales, en particular para crear cosas nuevas, que es una de las cosas más desafiantes, ¿no? Y entonces te pedimos que nos compartieras un poquito de eso y tú escogiste dos recetas que querías compartirnos el día de hoy. Voy a poner la pantalla uno que se llama alberja, un postre que tienes aquí. ¿Qué nos puedes contar de esta maravilla que preparaste acá? Bueno, como te comentaba, para nosotros es muy importante este tema de hablar sobre el producto que tenemos en Ecuador y en esta vez nosotros nos enfocamos, podemos parar ahí un ratito. ¿Sí? Muchísimas gracias. Lo que siempre nos hemos enfocado nosotros y la filosofía de que tenemos con Alejandro y el restaurante y toda la gente que trabaja con nosotros es enfocarnos en el producto que nos da por temporada, en el producto que vamos teniendo y lo que nos vamos acercando a nuestros agricultores, ¿no? Entonces, Ok, en esta vez nosotros tenemos dos postres y en el uno que estamos es en la alberja y siempre tratamos de meter solo máximo tres productos en cada postre. Entonces nos ok, enfocamos mucho en estos tres productos y solo trabajamos en eso. Más de eso no metemos en un postre. Y ahorita lo que tenemos es un postre que está hecho a base de alberja y que queremos mostrar el producto de la alberja que es fresco, que es de los Andes y que siempre nos da que siempre tenemos, ¿no? Tenemos este tema de poderlo tenerlo siempre. Podemos continuar ahí. Lo que sí, hicimos ahorita es, vamos a hacer una galleta de alberja. Les presento los productos que tenemos. Obviamente son productos que aparte de la alberja tenemos en casa, como la leche, tenemos la manzanilla, tenemos ahí la moringa, que para nosotros este producto es muy importante y vamos a hacer ahorita una galleta de moringa
que ven ahí que yo les había pasado una receta a ustedes y estamos Mm, mezclando todos los productos secos con un poco de la leche y lo que vamos a hacer es mezclar, ¿no? Para que esta mezcla tenga esta parte súper lisa, mm. como la ven ahí, y es muy Bien herbal. cremoso. Ujú. Todo esto vamos a poner en una placa con silpa para que esta parte nos ayude a que sea una parte más fácil de poder de poder sacar cuando esté en el momento. Encima le cogemos y les polvoreamos el polvo de moringa que nosotros mismos hacemos en casa. Cogemos las hierbas y deshidratamos y hacemos nuestro propio polvo, porque este postre la idea es que sea muy herbal, muy sabor a tierra, Ok, ¿ya? ok. Entonces ahí esto le metimos a 160 grados y está nuestra galleta por 10 minutos. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro helado, que también en la receta están las cantidades. Y es un helado normal, que procedemos a poner la leche, el azúcar y le vamos a infusionar esto con moringa, porque vamos a hacer también, como les habíamos comentado, nos enfocamos solo en 3 productos para presentar un postre. Entonces ahí está la moringa, Mm, infusionamos nuestro helado, hacemos hervir todo y eso le vamos a dejar reposar. ¿Ya? Le dejamos reposar al helado de un día para el otro para que nos ayude a madurar. Aquí ahora lo que tenemos, vamos a hacer un saballón para hacer nuestra mezcla con la alberja. Ahí podemos parar un ratito, por favor. Lo que sí. hacemos en mi pastelería, obviamente ocupamos técnicas de cocina y técnicas de pastelería normal. Ahora lo que sí vamos a hacer ahorita es un saballón, que el saballón eso se ocupa mucho en pastelería y este es un saballón que metemos las yemas con el azúcar. Si no tenemos la Thermomix, podemos hacer un saballón a baño María hasta llegar a unos 40 grados y dejamos que se cocine, pero siempre mezclando y batiendo hasta que tenga una consistencia de cinta, ¿no? En la Thermomix dejamos a 40 grados por 20 minutos. ¿Podemos continuar ahí? Vale. Nosotros estamos incorporando un puré que es de alberja. ¿Qué hacemos? La alberja, cocinamos nuestras alberjas frescas, hacemos un puré y mezclamos con el saballón. La cantidad es 2 veces del puré de alberja por una de saballón, ¿ya? Aquí Mm, vamos a hacer una gelatina de manzanilla, como ven ahí. Lo que hacemos es infusionar mucho las hierbas para sacar todo el sabor. Ponemos miel, ocupamos miel de mucílago ok, y ahí vamos a nosotros a mezclar con un poco de agar agar y gelatina para que eso nos ayude a tener consistencia, ¿no? Y ya. ponemos en un bowl y ahí está la gelatina de manzanilla, cortamos en cuadrados de 3 por 3. Ahora, lo que vamos a hacer, tenemos aquí la manzana. Esto nos va a ayudar a tener esa parte de frescura que necesitamos para el postre, que no sea muy dulce. Entonces, Ya. lo que hacemos es cortar la manzana en cubitos y lo que hacemos es empacar el vacío e impregnar. Impregnar para nosotros es sacar todo el aire o las esporas de un producto y también es como introducir para nosotros un líquido que tenga sabor, a veces que le dé color y le ponemos Mm, ahí la manzanilla. Entonces eso es lo que nos aporta, eso le dejamos de un día para otro y eso ya. nos va a aportar todo el sabor de la manzanilla. Aquí estamos en el montaje del postre, entonces tenemos los cubitos de manzanilla con las manzanas que están impregnadas de manzanilla. Ujú, Ujú. Ahí tenemos un gel y el aceite que nosotros siempre hacemos es con la manzanilla, aceite al Thermomix a 60 grados por 30 minutos. Y luego eso le dejamos de un día para otro, que se decante. wow. Esa es la espuma de alberja y encima tenemos la galleta crocante de alberja. Como ustedes ven, lo que nosotros queremos que aquí sea el protagonista es la alberja, que sea la moringa, que es algo muy, muy típico aquí en el Ecuador que ocupamos y aparte es muy medicinal.
y la manzana que nos aporta que sea fresco, ¿no? Es una combinación bien como heterogénea, si se quiere, ¿no? O sea, como veo la textura así como gelatinosa, precisamente de lo que estaba haciendo ahí, la crocancia de esto que estaba haciendo con arvejitas arriba. ¿Cómo se les ocurrió, cómo se te ocurrió hacer esta combinación? ¿Cómo qué te inspiró a hacerlo? A ver, yo mucho tiempo yo he trabajado en cocinas de sal, he estado ahí de cocinera y también soy pastelera. Entonces yo mi visión de los postres es más como ver como que fuera un plato principal, ¿no? Que tenga como para mí, tenga la proteína, para mí puede ser algo que tenga textura y para mí pues, la proteína aquí es la gelatina. Entonces que tenga Mm, salsas, que tenga la parte crocante. Y yo lo que me inspiro es como te digo, o sea que como somos tan afortunados, yo digo, de vivir en Latinoamérica, de que mm. nosotros como latinoamericanos tenemos todo a la mano y productos maravillosos y la mega biodiversidad que tiene nuestro país y en Latinoamérica y compartimos varios productos a nivel de Latinoamérica. Entonces siempre me enfoco en buscar el producto que me da mi país, ¿no? Me da la Mm. región, me da lo que me da por temporada. Entonces, y siempre que sea texturas, ¿no? Texturas no muy dulce, que tengan cosas saladas. Creo que es muy importante para mí que, como justo había visto desde el inicio, de que el postre es tan importante, igual como del inicio de un menú de degustación para nosotros, yo creo que el postre es igual de importante, porque debe ser como, es como sellar con un broche de oro y que la gente se termine tu postre de lo que tú quieres contar con tu postre, ¿no? Claro, sí, y de hecho me encanta la idea de como la inspiración que sientes y como el apego también a lo que tenemos acá presente en Latinoamérica. Justamente estábamos desafiando a los estudiantes a que pudieran crear un plato inspirado en una cultura que a ellos les guste, ¿no? Puede ser latinoamericano o no, pero aquí esto es un buen ¿Mm? ejemplo precisamente de cómo utilizar las cosas que tenemos acá cerca de nosotros para crear cosas nuevas y siempre queda esa como sensación de que es difícil inventar algo que no exista ya, pero si algo nos ha enseñado estos seminarios con los chefs y los invitados que hemos tenido hasta ahora, es que siempre se puede crear algo nuevo, siempre hay como muchas combinaciones y cosas nuevas que crear. Yo a los chicos les invito de que siempre traten de innovar, crear, experimentar. Yo digo, no hay cocinero, yo te digo, y pastelero, de que sin este tema de arriesgarse, de experimentar, también este tema de probar, intento, fallar y todo, eso es lo importante, ¿me entiendes? Yo creo que todos hemos hecho eso y, y es que ellos, como las nuevas generaciones que tienen ahora, que tienen mucho más ideas eh, son mucho más abiertos, entonces ellos están con estas ganas y estas fuerzas de seguir creando, es como que lo hagan, que busquen en su país, o que busquen ideas de afuera y que comiencen a fusionar recetas de un país y el otro, que salen cosas maravillosas, ¿no? Ujú. Bien, Pía, vamos a pasar ahora a otro plato que precisamente nos querías contar. Antes de Mm. hacerlo, primero quería que repasáramos un poquito la trivia que teníamos. Estábamos hablando, habíamos preguntado precisamente como de dónde se inspira el Kuchen o cuál es la influencia. Y efectivamente es Alemania. Es un postre que es bien conocido allá y claro, como aquí en el sur de Chile ha habido harta inmigración alemana en algún momento. Hay muchas cosas que quedan en el sur de Chile que nos inspiran y es precisamente esta combinación de culturas que también nos permite obtener estas cosas, ¿no? Este tipo de riqueza gastronómica, que lo encuentro bien interesante. Efectivamente, Alemania es el sitio que inspira. Voy a pasar a la segunda pregunta antes de pasar a la segunda receta de Pía, pero ahí se la dejo para que los estudiantes la vayan conversando. Precisamente hablando de algún postre chileno. El alfajor chileno. ¿De qué suele estar relleno? Suele estar relleno de crema pastelera, de chocolate, de manjar o de mermelada de berries. ¿Cuál de estos es el ingrediente más común? Sabemos que los alfajores, con la creatividad que ustedes tienen, seguramente lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran, pero hablando de qué es lo más común aquí en Chile, ¿cuál de estos ingredientes es el más utilizado para los alfajores? Vamos a continuar ahora sí con, este fue el segundo plato que Ah, decidiste aquí mostrarnos podemos, aquí que se quería llama como, un postre de coco. ujú, sí, Cuéntanos un poquito sobre esto antes de reproducir el video. sí, podríamos pausar aquí un poco. ¿Ya? Bueno, les voy a contar un poco sobre este postre. Este postre realmente tiene como muchas texturas, tiene muchas,
tiene una alga, ¿no? Esta alga es muy salina y lo que sí aquí fuimos como que arriesgarnos e innovar un montón y también ir este, de la mano también con nuestro cliente, ¿no? El día que nosotros decidimos hacer este postre era como que meter algo como salino, como algo muy, fue muy arriesgado porque fue esta alga que ustedes ven ahí es del mar y es muy como muy salada. Lo que hicimos fue como desaguar, sacar Ujú, toda la parte salina y que quede como de este color cristalino. Pero esta mm, alga es muy fibrosa, se puede decir, como que es muy cauchosa, muy carnosa. Y lo que sí hacemos en esta alga es nosotros, es cocinar, después de que sacamos toda esta parte salina, lo que hacemos es cocinarle al vacío por siquiera 2 días para que comience a tener un poco de textura más blanda. ¿Cuál era la idea de esto? La idea era como cuando nosotros queremos y comemos una pipa del coco. Han visto que la pipa del coco es esa carnecita que todavía es blanda, no ujú, es muy dura, o sea, como que tiene como esa textura como un coco tierno. Entonces nosotros ujú. queríamos que esta alga tenga esa textura para Oh, después nosotros poder darle el sabor e impregnar con una leche de coco. Nosotros aquí en el Ecuador hacemos la leche de coco en 3 pasos. Entonces siempre ocupamos hasta para los platos salados y los platos dulces, siempre vamos incorporando primero la leche última porque siempre sacamos 3 leches del coco. Entonces lo que hacemos es poner primero la última leche que sacamos, la segunda y la primera es la más importante porque es la que tiene mucho más sabor. Entonces les explico ahorita un poco de todos porque ya van a ver al inicio en el video, pero ujú. lo que queríamos que esta alga tenga la textura de un coco tierno al comer en el postre, que sepa la gente que sí es un alga, pero al final está comiendo un coco. ¿Podemos seguir, por favor? Ahí está. Entonces ahí les presentamos, tenemos ahí como hongo, ajo negro, tienen levadura, ahí está el alga, tienen aquí la carne de coco que les estaba diciendo que de eso sacamos nosotros las leches. La levadura, ¿qué vamos a hacer? Es la parte crocante que nos va a dar en el postre y lo que vamos a hacer es deshidratar. Esto se deshidrata siquiera 1 día y medio para que se quite toda la humedad, como ven ahí. Y Mm, lo que vamos a proceder cuando ya esté, vamos a hacer un garrapiñado que es muy típico de Sudamérica, garrapiñar los productos secos. Aquí en el Ecuador utilizamos muchas, como el maní, como maní. las habas Ujú. garrapiñamos y es lo que hicimos ahorita es garrapiñar la levadura. Esto de la levadura nos va a aportar al postre un sabor que nos va a alzar todo el postre, ¿no? Entonces aquí tenemos el alga, vamos a impregnar, ahí le dejamos con el agua de coco, hacemos un sirope y aquí está lo que les había comentado, la carne de coco fresca. Eso sacamos la leche que vamos a necesitar para impregnar al alga. Ok. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es, cogemos la alga que ya está impregnada en agua de coco, si ven, ahí tenemos de base la leche, tenemos un saballón de ajo negro, ya le habíamos explicado, podemos parar ahí un ratito, Sí. Uy, ¿ya? perdón. El saballón de ajo negro, chicos, es lo mismo, el mismo procedimiento que habíamos hecho con el saballón para mezclar con la alberja. Entonces es lo mismo, mezclar yemas, azúcar, Thermomix a 40 grados, dejamos que tenga esta consistencia de cinta. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros hacemos un ajo negro acá en el Noema, lo que hacemos, saben muy bien que el ajo negro es una cocción larga en una olla lenta, siquiera de 7 a 8 días, y a veces mucho más, depende del sabor que queremos. Nosotros sí le dejamos casi un mes a nuestro ajo para que tenga ese sabor dulce. Si ustedes han comido y ojalá tengan la oportunidad, y yo sé que sí, de comer un ajo negro, no sabe a ajo, sabe Mm, como a que te comes un regaliz, a una pasa, es muy dulce. Entonces nosotros lo que hacemos es coger el ajo negro, el mismo proceso que hicimos con la alberja, que hicimos un puré, de esta vez vamos a hacer un puré de ajo. Mezclamos la misma cantidad que les había dicho, 2 partes de puré de ajo negro con una parte de saballón. Entonces ahí vamos a tener la base que estamos ahorita en el plato. Les había puesto una salsa que sacamos
del coco fresco, vamos a tener de base, van a tener, ahorita estoy poniendo, ahorita sí podemos continuar, por favor, el Ahí, ajo negro. El ajo ya. negro nos va a aportar mucho sabor a este postre. Es la parte dulce de todo, ¿ya? Ahí hemos Interesante. hecho un crumble, podemos parar también ahí, por favor. El crumble es como para nosotros, es igual cantidad de harina, azúcar, esta vez hicimos coco, que pusimos este coco seco y también mantequilla. Hemos hecho un crumble de eso y lo que sí a este le pusimos claras de huevo y batimos todo y eso pusimos al horno. De esto hemos hecho este crumble de coco que está ahí. Ujú, Podemos continuar, por favor. ahí. Y procedemos a poner la levadura o el garrapiñado de levadura. ¿Ya? Ahí tenemos, paramos ahí, por favor. Nosotros, de las leches que les había comentado, que sacábamos 3 leches, la última es la que ponemos en la base del postre y la primera leche es la que utilizamos para hacer nuestra granita de coco, ¿ya? Nuestra granita de coco es la leche de coco, le ponemos un poco de sirope de coco, hacemos con el agua de la pipa que nos bote el coco y mezclamos con eso y mezclamos un poco de agar agar con gelatina y hacemos nuestra granita. Procedemos a congelar y hacemos la granita, ¿ya? Yo toda Ok, esta receta les había mandado, perfecto. A ver ¿ok? cómo termina. Ajá. Ahí está el Y alga. terminamos con el alga de coco. Qué maravilla. Debe ser toda una experiencia de texturas y sabores. Me llama mucho la atención lo de alga que tiene textura y sabor a coco. Sí, esa es la idea que nosotros queríamos, ¿no? O sea, obviamente el tema era de que la gente al escuchar un alga ya era como que decía algo salado o tema de muy amar. La Sí. gente como que al principio tenía esa idea y no querían probar. Pero el tema es que nosotros lo que hacemos es aportar sabor a coco y lo que se están comiendo no es un alga, están comiéndose la carne fresca de una pipa. Mm, Ojalá tengan algún momento de que vengan y nos visiten. Y el momento es como que tú mezclas esto y te estás comiendo la carne del coco de la pipa. O sea, no sabe a alga, sabe a la carne de pipa de coco. Entonces lo que queríamos es que tenga esa textura carnosa que también tiene el coco y con eso aportamos la textura del alga, que sea esa carnosidad que tiene la carne de coco cuando está tiernito, entonces eso nos aporta el alga. Pero de ahí todo el postre y todo el alga sabe a coco tierno. Y lo que nos mm, ayuda el tema de la lavadura es como alzar sabor, que tenga mucho más umami. claro. Ujú. Ya la invitación entonces le queda, chiquillos, ya sabe que tienen opciones de experimentar, de utilizar ciertos ingredientes y cambiarles el sabor precisamente para que genere como esa curiosidad de como que un algo uno lo asocia efectivamente como algo salado. En particular acá en Chile se consume harto una Sí, alga llamada cochayuyo, pero se consume como en la versión salada con cebolla, con de repente con hierbas. es buenazo. Uno no lo asocia como necesariamente con dulce. Pía, quería hacerte una pregunta precisamente que nos está haciendo desde el Colegio Rafael Lira Infante, que tiene que ver un poco con esto. ¿Cómo logras ese equilibrio entre la dulzura y el uso de ingredientes que son salados o ácidos, como puede pasar con el ají o el pimiento en tus postres? De hecho, el alga, me atrevería a incorporar el alga aquí también. ¿Cómo haces para tomar esa decisión de combinaciones de ingredientes que generalmente uno asocia con otro sabor? Creo que siempre tenemos que buscar ese balance o ese equilibrio, ¿no? También yo digo como cocinera y pastelera que soy, siempre tenemos que estar en el probar, el innovar, en el de estar como que innovando, fusionando recetas, el tema de ir nosotros buscando nuevas ideas. El cocinero no para, ni la pastelería para, porque yo creo que siempre estamos, y siempre yo lo que comparo a la pastelería es como la medicina. ¿Ya? Mm, Cada, cada día salen cosas nuevas, salen técnicas nuevas, salen cosas por buscar, por experimentar, por crear. Y nosotros como cocineros y pasteleros estamos en esa obligación de seguirnos como que autoeducándonos, buscando, creando, el intentar, porque el equilibrio para nosotros llegar a una receta súper bien equilibrada,
tenemos que intentar y a veces hay cosas que no salen bien y hasta buscar la perfección, ¿no? Porque Mm, al inicio puede ser que a la primera te salga, pero no. O sea, el cocinero siempre está como intentando, viendo hasta que todo salga perfecto. mm. Bueno, dice por ahí que lo perfecto es, o sea, lo perfecto es ajeno de lo bueno. No necesariamente hay que buscar la perfección, sino que más bien que las cosas funcionen y comenzar a hacerlo. Además que la cocina en particular es full iterativa, como que uno va mejorando cada vez que vas haciendo una versión nueva y cuando aprendes a dominar ciertas técnicas, eso te abre a que puedas escalar y hacer otras cosas más interesantes ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Yo lo que les digo a veces, ahora que yo tengo la oportunidad de también contar con la pastelería, con Pía, que es como más pastelería de vitrina y todo, siempre les digo que entre lo más simple está lo perfecto. Claro, Sí, sí. para mí es como que siempre les digo, no podemos buscarnos complicar. Yo digo, sí, les digo, complíquese en la vida en buscar lo más simple, Me ¿ya? encanta, me encanta. Y ellos me dicen, ¿cómo? Digo, es que hay que complicarse en buscar en lo simple la perfección. Y yo creo que ahí está el éxito. A veces, por eso digo, no tratemos de como que poner en un postre 10, 15 ingredientes porque no vas a ver a nada. ¿Entiendes? Mm. Un postre que tiene tanto producto no vas a comunicar lo que tú quieres comunicar. Por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Les digo, chicos, con un producto podemos sacar un montón de cosas, con diferentes técnicas, con un solo producto, desde espumas, desde infusiones, desde hacer algo de gelatinas, desde hacer sablés, o sea, con un solo producto podemos hablar todo. Simplemente es como lo que digo, ¿no? Compliquémonos para buscar eso y hablar solo con un producto que sería genial. Perfecto, sí. Me encanta esa idea de complicarse para buscar lo simple. Y sí, efectivamente, cuando se utilizan demasiados ingredientes, es mucho más difícil percibir la diferencia entre ellos. Así que es Ujú. una excelente recomendación ahí para los chiquillos, sobre todo para ustedes, chiquillos, chiquillas, que quieran hacer un postre. Aunque esto también aplica para comidas saladas, hay que decirlo. Sí, Pero bueno, ahí la Pía nos está contando precisamente su experiencia desde la parte de repostería. Pía, muchísimas gracias por sumarte a nosotros el día de hoy. Hemos aprendido un montón, son extraordinarias las recetas que nos has compartido ahora y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de conseguirnos de nuevo. yo encantada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Igual, les invito si quieren venir a Ecuador o hacer prácticas, estamos muy contentos. Perfecto, queda muy buena esa Las invitación ahí puertas entonces. abiertas para todos. Muchísimas gracias, Pía. Que tengas un feliz día. Gracias. Vamos ahora entonces nosotros a continuar porque precisamente tenemos otro invitado que nos está esperando por allí, pero quería antes de comenzar, antes de pasar, primero cerrar la parte de la trivia que teníamos abierta ahí ahorita. Efectivamente, el alfajor chileno suele estar relleno de manjar. Sí, podemos conseguir alternativas por ahí en donde se mezclan con algunas mermeladas o algún chocolate que definitivamente quedan ricos, pero el alfajor tradicional sabemos que está relleno de un rico manjar. Vamos para la siguiente pregunta precisamente, que es hablando de otro postre que es bien común acá, que es la leche asada. Pero ¿qué tipo de postre es la leche asada? ¿Es un pastel? ¿Es un flan? ¿Es un pan dulce? ¿O es una jalea? Ahí le invito a los estudiantes y a profesores que están ahí para que participen en esta actividad, en esta trivia. Luego le vamos a compartir los resultados, pero vamos a dar paso a conversar con nuestro próximo invitado. Voy a colocar la presentación porque así como Pia nos estaba visitando desde Ecuador, hoy tenemos a alguien que es de la casa, viene aquí de Chile, Gustavo Sáez nos va a acompañar el día de hoy para hablarnos un poquito más sobre su trabajo y sobre repostería desde la perspectiva de él. El origen de él es desde Puerto Montt, tiene experiencia en restaurantes de renombre como el Boragó. Tiene reconocimiento como el mejor pastelero de Latinoamérica en el 2016, fundador del equipo nacional de pastelería que ganó la Copa del Mundo de Pastelería Latinoamérica en el 2018, juez en el Bake Off Chile. En la pandemia 2020 se reinventó como emprendedor creando su propia línea de chocolates y hoy en día está dedicado a la enseñanza y mentoría de pastelería con más de 1.000 emprendedores capacitados en cursos online y presenciales. Gustavo, muchísimas gracias por sumarte con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Por aquí vamos. Encantado. ¿Ustedes qué tal? Bueno, Buenísimo. ahí estaba viendo un poquito de la charla de Pía también.
Buenísimo, Gustavo. Para ponerte un poquito en contexto, así tal como lo hicimos con la PIA hace un ratito, estamos hoy reuniéndonos con varios liceos técnicos que tienen gastronomía dentro de sus menciones. Así que tenemos varios estudiantes, chiquillos, chiquillas de 16, 18 años que están apenas empezando en el mundo de la gastronomía, pero en el año final del Ujú. liceo técnico. Y justamente lo que queremos es precisamente compartir sabiduría de personas como ustedes porque aquí hay tanto estudiantes de gastronomía en general como de repostería. Y bueno, sabemos, así como lo vimos ahorita con la pie, que hay muchas de las cosas que tú nos puedes compartir hoy que podrían eventualmente aplicarse para otras áreas de la cocina, ¿no? Hoy el foco que queremos darle es precisamente como el azúcar y la relación que tiene en nuestros postres y también cómo reemplazarla cuando sea posible, porque el azúcar, como sabemos, no solamente es un elemento endulzante, sino que puede afectar otras cosas como desde la crocancia, la humedad. Por lo tanto, es desafiante reemplazar el azúcar. Entonces, vamos a hablar sobre qué es el azúcar y por qué se utiliza, por qué lo utilizamos, por qué deberíamos disminuir el consumo de azúcar y cómo saber si esa receta que estamos preparando está apta para el cambio y cómo se puede hacer ese cambio. Entonces, Gus, cuéntanos un poquito, ¿qué es el azúcar y por qué lo utilizamos? Súper. Bueno, muchas gracias por la intro. Efectivamente, yo tengo casi 17 años de experiencia en restaurantes, en pastelerías, y cuando empecé mi emprendimiento después de la pandemia, Ujú, empecé a dictar muchas clases de manera online, en pandemia, que era lo que daba para hacer, porque los restaurantes estaban cerrados. claro. Y me empecé a dar cuenta de algo que para mí era súper ajeno, porque yo como pastelero usaba mucho azúcar y nada, no lo encontraba algo tan terrible. Y empiezo a hacer algunas clases sin azúcar, algunos libros sin azúcar, y me doy cuenta que la verdad la gente lo necesita mucho y la gente lo está buscando a gritos, solo que no saben hacerlo. Y tiene que ver con lo que decías tú anteriormente, que el azúcar no solamente endulza, sino que el azúcar también nos aporta muchos beneficios dentro de la pastelería, como en crocancia, en conservación. El azúcar también es anticongelante y un montón de otras cositas que vamos a hablar más adelante. Y para comenzar, yo lo explico así en todos mis libros de pastelería. De hecho, este es uno de mis libros que se llama Dulcemente, que los capítulos son ingredientes de la pastelería. Y yo siempre ataco los ingredientes desde tres puntos de vista. El primero es el origen, o sea, de dónde viene, y con eso vamos a entender cuántos subproductos hay, desde en este caso la caña de azúcar o la betarraga o remolacha, hasta este polvito blanco que nosotros conocemos como azúcar, azúcar de mesa o lo que técnicamente se llama sacarosa. Ujú, Y entre medio tenemos un montón de cosas. Tenemos el azúcar moreno, el azúcar rubio, tenemos la chancaca, tenemos un montón de otros subingredientes. Entonces es muy importante conocer el origen, la composición, que en el caso del azúcar es más que nada siempre son ingredientes secos, no así en la crema, en la leche, que tenemos un porcentaje de grasa, un porcentaje de proteína, un porcentaje de agua y las propiedades, que es lo que hablábamos anteriormente de que no solamente el azúcar endulza. Y ahí es ujú, donde empezamos a tener problemas, como los que vemos abajo, en textura, en retrogustos, en estabilidades y en la humedad. ¿Por qué? Porque el azúcar nos aporta todas estas cosas dentro de la pastelería. Entonces, si nosotros simplemente la sacamos y agregamos algún endulzante que sí endulza mucho, pero no nos da todas estas propiedades, tenemos todos estos problemas. Los queques claro. salen blancos, los queques salen solapados, no suben, etcétera, 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 y ahí comienza toda esta frustración. Creo que había una pregunta por ahí. Justamente, sí, justamente ahí quería comentar que en algún momento, así como una anécdota personal, no, pero traté de hacer cerveza de jengibre, que aquí el ¿Ya? azúcar tiene el rol precisamente de contribuir a la fermentación. Y siempre me pregunté así como que me encanta la cerveza de jengibre, pero yo no puedo estar tomando tanta azúcar. Y sobre todo cuando empecé a prepararla por mi cuenta es que empiezas a ver la cantidad de azúcar que tienes que ocupar. Ajá, Es como sí. que asusta un poco, ¿no?
Y de hecho, después me puse como a averiguar como qué se puede utilizar para obtener una fermentación, pero que no sea algo así. Entonces, claro, empecé a ver cosas como la miel y eso que pueden tener algunas características similares. Pero me lleva precisamente a la pregunta, justamente a la que queremos abordar más adelante, ¿no? Que es como que ¿por qué queremos disminuir esto? Pero antes de hacer esto, estos tipos de azúcar, o sea, ¿cuál es la diferencia principal entre ellos? Súper. Bueno, en el caso de la ginger beer, y por eso que siempre insisto tanto en estudiar los ingredientes, en entender qué otras opciones tenéis, porque la sacarosa, el azúcar que viene de la betarraga o de la remolacha, es un tipo de azúcar, de un origen. Pero Mm, también después tenemos un montón de otros tipos de azúcares, como por ejemplo la dextrosa, que la dextrosa es el azúcar del choclo, que se usa muchísimo en heladería. O también mm, tenemos el azúcar del coco, o tenemos algo que ya es distinto a la sacarosa, que sería la miel. Entonces, en el caso tuyo, por ejemplo, a nivel de la ginger beer, la cerveza de jengibre, hay que considerar que ese azúcar ya está tratado, está fermentado, está cortado, ya no va a ser la molécula de glucosa y fructosa, sino que esto va a estar separado como es el caso de la miel. Y tenía otra tonelada de posibilidades, o sea, desde la inulina, que no es necesariamente un azúcar, pero es una fibra que te podría ayudar a fermentar, la misma dextrosa que se usa en cervecería, la misma maltodextrina y cositas así que te podrían haber ayudado a poder tener esa fermentación. De aquí, bueno, podemos ver y encontramos el azúcar glass. El azúcar glass es más nada que la misma sacarosa, la misma azúcar de mesa, pero más molida. Y ahí tenemos diferencias porque en algunos casos se pone un poquito de maicena, porque como es tan finita, se apelmaza, se apelotona, y para eso le ponen un mm. poquito de maicena para que quede más como livianita, ¿ok? No se hagan estos pelotones. El azúcar moreno, que también viene de ahí, la panela, que también viene de ahí, el azúcar de coco, que sigue siendo un azúcar, solamente que de otro origen, y ahí también entramos en qué es lo que la gente busca al retirar el azúcar de sus preparaciones. Si es que buscan bajar el índice glicémico, si es que buscan simplemente sacar el azúcar porque les dijeron que no se debía consumir azúcar, o si, por ejemplo, tienen algún tipo de condición, tipo una diabetes o algo por el estilo. Entonces ahí hay que entender muy bien Mm. hacia qué público estás dirigido. Eso es bien relevante porque precisamente, además de las características que hablamos del azúcar, hay unas consecuencias, o sea, de las características que aporta a los platos que hacemos, hay unas consecuencias en temas de salud y precisamente hay personas que puede que no puedan o no deban consumir esto y justamente ya vamos a abordar un poquito ese tema ahorita, pero quiero primero Ujú. mostrar el resultado de la trivia que estábamos viendo ahorita. Precisamente la Dale. leche asada es un tipo de flan, es algo, está principalmente basado en leche, ¿no? Y es algo que también lleva bastante azúcar, por cierto, es uno de mis postres favoritos, pero justamente es un tipo de flan. Voy a compartirles la siguiente pregunta antes de que continuemos con Gustavo. Precisamente viene con otro postre. Se podría decir postre con la cantidad de dulce que tiene, ¿no? Pero también una bebida que a veces se Una utiliza para bebida, sí. refrescarnos en verano, ¿no? Pero el mote con huesillo es uno de los postres y bebidas más tradicionales de Chile. Pero, ¿cuál es el cereal? Cuando hablamos del mote, ¿qué cereal es? ¿Es el maíz? ¿Es la cebada? ¿Es el arroz? ¿O es el trigo? Ahí les queda la pregunta para que la vayan respondiendo mientras nosotros vamos avanzando aquí con Gustavo porque precisamente vamos a tocar el tema álgido del momento, ¿no? ¿Por qué deberíamos disminuir el consumo de azúcar? ¿Qué es lo que qué es lo que nos pasa con el azúcar que tanto nos gusta? Claro. Bueno, hay personas que de frentón tienen condiciones como la diabetes, que simplemente no pueden consumir azúcar y también no pueden consumir otros tipos de carbohidratos, como por ejemplo harinas blancas y otros tipos de ingredientes que finalmente les terminan haciendo mal. Yo como pastelero siempre digo que nosotros podemos hacer muy buenos postres sin azúcar, que es distinto a hacer postres para diabéticos. Si ustedes quieren hacer postres para diabéticos,
creo que es muy bueno tomar referencias de un buen pastelero que te enseña a hacer un buen postre sin azúcar, pero además tienes que validar esta información con un nutricionista o un nutriólogo, porque ellos son los Ujú. profesionales encargados de cuidar estas enfermedades. Entonces, hay que tener mucho ojo ahí para no creer que la pastelería sin azúcar es igual a pastelería para diabéticos. Son cosas muy distintas. El azúcar o las azúcares, por lo general, tienen 4 kilocalorías por cada gramo, ¿ok? Entonces es una fuente calórica, una fuente que nos da mucha energía y en este caso, si es que, por ejemplo, alguien está subidito de peso, quiere bajar de peso, no podemos tener una sobredosis de calorías, porque estaríamos haciendo justamente lo contrario. Claro. Necesitamos disminuir calorías. Entonces, ese es un motivo por el cual la gente no consume azúcar, para poder disminuir las calorías. Otro es la diabetes. Y otro es simplemente de personas que dicen que se sienten inflamados o que les hace mal o que tiene algún efecto malo en su bienestar, en su vida, que va más allá de estas dos como condiciones. Entonces, es súper importante entender cuál es tu público y qué es lo que quiere tu público. Yo, por lo general, cuando enseño a hacer pastelería sin azúcar, de hecho, tengo un libro que es de pastelería sin azúcar, sin gluten y sin lactosa, que desde mayo a la fecha se han vendido más de 2.500 libros y a estas personas nosotros les mandamos una encuesta y les decimos, ¿por qué no quieres comer azúcar? ¿O por qué no quieres comer gluten? ¿O por qué no quieres comer lactosa? Y en términos muy generales, la respuesta siempre es, me quiero alimentar mejor. No Mm. es, soy celíaco, no es, soy diabético, no es, tengo algún problema, alguna condición, sino que simplemente me quiero Intolerancia. alimentar mejor. Y en base a eso, creo que es súper positivo poder encontrar estas formas de reformular las recetas y así Ujú. poder entregarles a las personas lo que finalmente están buscando, que es alimentarse mejor. Pues sí, y justamente que vamos a conversar un poquito de eso porque sabemos, como dice el dicho, siempre queda un espacito en el estómago para el postre, no importa cuánto hayas comido antes. Entonces, entendiendo eso, y es algo que compartimos incluso en el seminario del lunes que también tuvimos con otros reposteros, que es como cómo podemos hacer que, a pesar de que ya nos hicimos una buena comida, pero igual nos queda el espacito para el postre, cómo hacerlo un poco más ligero, un poco más sano si se quiere, pero claro, está el desafío de cómo reemplazar esas características del azúcar, además del endulzante que hablábamos ahora. Y vi que tú tienes hasta unos ejercicios matemáticos aquí que nos pueden ayudar a esa estimación. ¿Cómo sabemos, cómo pueden saber los estudiantes si esas recetas que están preparando ellos son aptas para cambiarse a otro tipo de producto? Sí, mira, es súper interesante eso y hay que tener en consideración que muchos de los endulzantes, sean azúcares o endulzantes artificiales, tienen una condición que es negativa y que muchos de ellos, sobre todo los que terminan en OL, por ejemplo, el maltitol, el xilitol, el eritritol, todos los que terminan en OL, en Ujú. su mayoría son laxantes. Y eso es una mierda. Nadie quiere Claro, que tenga un efecto laxante tu postre. claro, Entonces hay que tener mucho cuidado en la cantidad de azúcar que hay en estas recetas. ya. Y acá empieza a haber un poco un, como un choque cultural, porque sobre todo en la zona central de Chile, la pastelería es muy ligada a el merengue, el manjar y la Mm, mermelada. mm, Que hay que entender de que son tres recetas que se crearon para conservar, en el caso de la leche, o en el caso del manjar, para conservar la leche, en el caso ya. de la mermelada, para conservar la fruta, y en el caso del merengue, para conservar el huevo. ¿Por qué se conservan? Porque el azúcar tiene esta propiedad de conservar. Entonces, en esa época, si es que no teníais fruta, la conservabas con azúcar.
Si no teníais leche o se te iba a echar a perder, la conservabas con azúcar y el huevo también. Hoy en día no pasa esto. No necesitamos conservar ingredientes, tan solo ir al Mm, súper o al kiosco y compráis lo que queráis. Es mucho sí. más accesible todo, ¿cierto? Entonces, quiero decir esto porque muchos de ustedes saben que, por ejemplo, para hacer un merengue vas a utilizar 2 partes de azúcar por 1 parte de clara. ¿Ok? O sea, tienes un gran porcentaje de azúcar en tu receta, como un 65% de azúcar en tu receta. Si a esto, más encima, tú lo haces un merengue y tú lo deshidratas, lo haces un merenguito seco, de la clara que tenías le sacaste un montón de agua y te quedó casi puro azúcar. ¿Ok? Claro, claro. Si eso tú lo llevas a una receta sin azúcar, que vas a tener casi puro endulzante. Y eso, de hecho, lo pueden ir a ver a los supermercados. En este supermercado verdecito y el azul también Mm, venden unos merenguitos que son sin azúcar. Y yo tengo una experiencia, pésima experiencia, con una persona de mi familia muy cercana que en una feria, cuando estos productos todavía no estaban en el supermercado, se compró la misma marca y el empaque dice sin azúcar, bajo en calorías, todo bueno. Comenzó a comer, claro, sí, ¿qué me va a hacer mal si no tiene calorías, no tiene azúcar, no tiene nada de malo? Y al mm, rato se empezó a sentir pésimo. Le empezó sí. a doler la guata, le empezó a dar escalofrío, a sudar frío y finalmente, claro, se fue por el baño y le dije, ¿pero qué te pasó? No, si me comí estas cuestiones. Veo el empaque atrás, era claras de huevo y xilitol, el OL, y Mm, finalmente eso era casi comer endulzante puro. Entonces, mucho ojo ahí mm, con qué tipo de receta van a usar. Quiero decir esto para que entiendan de que yo no recomiendo mucho hacer mermeladas, manjar y merengues sin azúcar. Hay formas de hacerlo, pero ya es un poco más técnico y no me quiero meter en esa rama más como de la industria. Pero sí hay muchas otras recetas tradicionales, queques, crema pastelera, masa de tarta, que el porcentaje de azúcar que tienen es relativamente bajo. Es de un 10%, un 15% y en esos casos no hay ningún problema de poder hacer un reemplazo. Entonces, en este caso tenemos una receta de un queque naranja que, si nos ponemos a sumar todos los ingredientes, tenemos 1 kilo, 220 gramos de receta total, ¿ok? De ok. la suma de todos los ingredientes. Y tenemos que, dentro de ese 1 kilo, 220, 125 gramos son de azúcar, son de este endulzante. Entonces, si hacemos esta tablita, nos da que tenemos más o menos un 10% de azúcar en esta receta. Entonces, para mí es una receta que, por mucho que yo le cambie el azúcar a algún endulzante, no hay ningún problema de efectos laxantes o efectos adversos. Sí, en otras recetas pueden haber problemas, pero en la mayoría de las recetas no lo va a haber. Mucho ojo solamente de que no sean recetas con una carga de dulce muy, muy alta. Y después lo que tenemos que hacer en la tablita que está abajo, abajo a la derecha, que es una regla de tres, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un poder de dulzor de 100, que es el de del azúcar normal, y tenemos un poder de dulzor de 90, que sería el azúcar que está en la receta, vamos a multiplicar los gramos de la receta por 100 dividido en el poder de dulzor de nuestro endulzante nuevo, que en este caso 70 es similar a la alulosa. Y eso nos da Ok, que con 128 gramos nosotros vamos a tener 128 gramos de alulosa, vamos a tener el mismo dulzor que en la receta original del flan. ok. Y Estamos hablando solo de dulzor en este caso. solo de dulzor, sí. Ok, ok. Sí, no sé si podéis pasar a la siguiente diapo. ¿Cuál necesitas? La de la tabla de dulzores.
Dame un minutito para buscarla, pero Dale, dale, no te preocupes. Para ello esto es, yo les explico más o menos de qué se trata. ya, ok, dale. Mientras la buscáis, yo se los puedo mostrar acá, hay que entender de que los distintos azúcares o endulzantes tienen lo que se llama el poder edulcorante, el POD. Acá lo pueden ver, acá está. Entonces, por ejemplo, en esta tablita que se la vamos a mostrar después, más en bonito, Sí. vemos que cada azúcar tiene un poder de dulzor distinto. Entonces, por ejemplo, en el caso de el azúcar es la referencia, que es 100. Pero después tenemos la maltosa, por ejemplo, que endulza 33. Tenemos el sirope de arce, que endulza 130. Tenemos, por ejemplo, la sacarina, que endulza 30.000. La stevia, que endulza 35.000. Y ahí nosotros empezamos a ver problemas en la pastelería. ¿Por qué? Porque si yo tengo un polvito mágico que en ese entonces era la sacarina, es perfecto. Ujú, ¿Qué pasa? La sacarina yo no puedo de ninguna manera trabajarla o tendría que tener una balanza de hiperprecisión para poder pesar o medir algo que endulza 35 o 350 veces más que el azúcar. ¿Y qué se hace? Y por eso que lo ven tanto en el supermercado así, le echan agua o le echan otros polvos. Y ahí es donde nosotros perdemos el control de las texturas de nuestros postres. ¿Por qué? Porque finalmente no le estás agregando un ingrediente similar al azúcar, sino que le mm, estás dando un agua dulce o un polvo dulce. Y para cada marca cambia. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que tomen endulzantes que sí son similares al azúcar. Por ejemplo, acá tenemos la alulosa, la pueden ver abajo a la derecha, ujú, que tiene ujú. un poder de dulzor de 70, el eritritol de 70, el maltitol de 90, la tagatosa de 90, el xilitol de 100. El xilitol básicamente lo podría reemplazar uno a uno, vas a tener el mismo sabor, o sea, el mismo dulzor y casi las mismas propiedades de la receta original. Y en el caso de la lulosa, podrías hacer la regla anterior y si endulza menos, tienes que poner un poquito más. Claro. Ok, entonces esto es como una forma de medir el nivel de dulzor que cada uno, porque efectivamente, si uno tiene un poder de endulzante mayor y utilizas la misma cantidad, vas a tener algo como terriblemente dulce. O por el Exacto, otro lado, si tiene un poder endulzante muy bajo y utilizas la misma cantidad, entonces te va a faltar dulce en este caso. Esa es la exactamente. gracia de la regla de tres a la inversa que estabas comentando ahorita entonces. Sí. Y con eso la verdad que ya te solucionas el problema y podéis transformar las recetas que tú queráis. Siempre hay que tener en consideración, primero, si la receta no tiene un exceso de azúcar, que podría ser el manjar, el merengue, la mermelada, Ok, y después tomar endulzantes que sean apropiados, que tengan niveles de dulzor similar al azúcar. Yo siempre los categorizo así. Primera opción, y sobre todo si estamos en Chile, alulosa. Es la mejor opción. ok, ok. Después, maltitol o xilitol, que son muy buenas también. Y por último, la tagatosa y el eritritol, que son buenas, pero tienen un poco más de retrogusto. El resto, la verdad que es mucho más complejo de utilizar en pastelería sin azúcar. Ok. Quería hacer una pregunta un poco personal, porque tengo como a mi papá, él tiene como temas de azúcar, ¿no? No es diabetes, pero tiene que controlarlo. Ujú. Y él considera que una buena alternativa son estas clásicas gotitas de stevia, y estoy hablando de la stevia industrial, ¿no? Que tú sabes que Sí. cuando lees la etiqueta bien, entonces en realidad es una combinación de sucralosa con stevia realmente. Pero siempre me quedó la duda de qué pasa con la hoja de stevia, más allá de los usos prácticos en repostería. En términos de salud, la stevia, la hoja, si uno llegase a conseguir la hoja real, ¿es algo que sea realmente sano o es algo que hay que tratar con cuidado igual? Siento como que falta un poco de estudio en eso, ¿no? ¿Qué crees tú? Claro, bueno, hay que entender de que mucha gente dice yo consumo stevia porque la stevia es natural.
y yo al comienzo de la charla les dije que el azúcar viene de la betarraga o de la caña de azúcar. Entonces, es muy distinto que yo tome una caña de azúcar o una betarraga y la muerda, que va a ser dulce, ¿cierto? Mm, A que yo use el polvito blanco que sale de la betarraga o de la caña de azúcar. En la stevia es lo mismo. En la stevia tú vas a tomar la hojita y lo que está en el frasquito, tú lo puedes leer, se llama glucósidos de esteviol, que es el polvito blanco dulce de la stevia. Entonces, mm, si tú quieres usar la stevia, puedes usarlo. Probablemente sea dulce, no tanto como el polvito blanco, pero finalmente lo que nosotros estamos consumiendo es el polvito blanco que viene de este producto natural. Todos vienen no todos, la verdad, pero una gran mayoría sí viene de orígenes eh, naturales, orgánicos, como lo queramos llamar. Entonces, para efectos de lo de tu papá, si él tiene que estar midiendo el azúcar, yo creo que tanto el consumir azúcar como consumir una betarraga azucarera, ambos les van a subir el índice glicémico, mm, menos uno que otro. claro. Pero, por ejemplo, me imagino tú has tomado el caldo de la caña. Sí. Bueno, el caldo de la caña, para quienes no saben, la caña de azúcar es como un coligüe, como es un palo, ¿cierto? Un bambú. Y eso en países donde hay más, donde son más tropicales, los pasan en la calle por unos como rodillos, Sí, como como un si fuera una molino. prensa, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que viene el palito acá y esto se aprieta, ¡pah! Se aprieta y sale un jugo. Ese jugo es agua con azúcar, que es Ujú, bastante dulce. Y eso, por mucho que venga del producto orgánico, natural o como lo queramos llamar, sigue teniendo un montón de azúcar. En verdad no sé si tanto un montón, pero yo creo que al menos entre un 30 y un 20% tiene. Y eso mm, si tú te lo tomas, lógicamente que igual te va a subir el índice glicémico. Entonces, de todas formas, siempre hay que controlarlo y nuevamente, si hay condiciones médicas de por medio, sí o sí consultar con un nutricionista, un nutriólogo, que ellos son claro. los secos en qué se puede comer y qué no. Mm, bueno, yo trato de pelear con él así como siempre le he dicho como que, viejo, lo mejor es cero. Es como agüita Nada. nomás y dale para irnos a lo seguro, aprender a apreciar el café sin azúcar también, porque eso hay que decir que cuando el café es bueno, generalmente tiene su propio dulzor, entonces Sí, no requiere tanto endulzante como esos cafés comerciales que uno ve por ahí que son sí, son 90% negros, po, dulces. sí, Entonces, es como un poco también de un tema de hábitos. Gustavo, quería hacerte también unas preguntas que tengo por acá de colegio. claro. Mira, el Colegio Rafael Lire Infante tiene una pregunta aquí como desde tu experiencia trabajando en restaurante. Además de las habilidades técnicas, ¿qué otras cosas crees que son esenciales para tener éxito en alta cocina? Em, Más allá dado de tu lo experiencia, ajá. técnico, así como en términos de inspiración, en términos Sí, de, no, como de obvio. estudio. A ver, hay cosas que a mí en mi carrera me han ayudado un montón, que no tienen que ver con lo técnico y tienen que ver con, sobre todo ustedes que están más chicos, me dijiste que los chicos acá tienen como 16 años más o menos, Sí. em, sobre todo en esa edad que son más chicos, intenten dos cosas. Uno, de ir a trabajar a los mejores restaurantes posibles. Y cuando hablo de los mejores, pueden ir a trabajar a los mejores, al mejor restaurante del mundo, a la mejor pastelería del mundo. Eso en gastronomía es bastante real. Así que un poco trabajar la mentalidad es que no, es que cómo me van a pescar y yo, quién soy. Manda email, llama por teléfono, yo lo hice así y la cuestión funciona. Y yo cuando mandaba email y por teléfono no era el Gustavo Sáez de hoy en día. Entonces, era un común normal que quería trabajar en el mejor restaurante del mundo. Eso ustedes lo pueden lograr y al estar con los mejores posibles, no digo que se vayan a trabajar al mejor restaurante del mundo, pero al mejor posible, te vas a empapar
de la filosofía de trabajo de esta persona. ¿Qué quiere decir eso? Mm, Más allá de lo técnico, cómo esta persona cuida a sus colaboradores o trabajadores, cómo esta persona trata a sus proveedores, cómo esta persona trabaja par a par con sus colaboradores, cómo esta persona trata sus ingredientes. Son cosas que yo he tenido la gran experiencia de ver y de poder decir de primera fuente que, por ejemplo, los hermanos Roca, Jordi Roca, Joan Roca y Josep Roca, que son dueños de El Seir de Can Roca, que en su minuto fue el mejor restaurante del mundo, Jordi ujú. Roca, mejor pastelero del mundo, es gente súper trabajadora, súper súper fácil de poder entrar en comunicación, o sea, no es gente que esté Es en otro accesible. nivel, es accesible, esa es la palabra, es muy trabajadora y tiene un muy buen trato con sus colaboradores. Ese tipo de cosas que muchas veces uno, por las películas o qué sé yo, me lo imaginé, de ver que no, que el chef llega y tira sus cuestiones y putea a todo el mundo, eso yo no lo vi ahí. Y estamos hablando de Mm, gente que son los número uno del mundo de verdad. Entonces, saber que esas personas son el número uno del mundo de verdad y ver cómo trabajan, cuántas horas trabajan, porque trabajaban par a par con nosotros que éramos practicantes de 22 años en esa época. Ver todo eso, la verdad que te ayuda mucho a poder forjar tu personalidad como cocinero pastelero y trabajar estas habilidades blandas que en el mundo de la gastronomía son fundamentales porque trabajas con gente todo el día. O mm. sea, trabajas con clientes, trabajas con colaboradores, trabajas comunicando, que es como más o menos lo que estoy haciendo yo ahora con ustedes. Entonces es muy importante rodearse de muy buena gente lo mejores posible y sobre todo a la edad de ustedes trabajen la mayor cantidad de horas posible, porque créanme que cuando uno tiene 16 22 26 años, trabajas a lo loco, te cansas igual, pero al día siguiente te puedes parar. Con 37 yo ya tengo 37, si tú me ponías a trabajar lo mismo que trabajaba cuando tenía 20, sí, un día me la banco, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, pero ya al mes yo creo que ya estoy fuera. Ya digo, no, sabéis que esto no lo aguanto, no va para mí, entonces aprovechen ahora de tomar la mayor cantidad de experiencia posible, que eso los va a marcar para el resto de su vida. Buenísimos consejos, porque efectivamente la gastronomía, además de los aspectos técnicos y como todo lo de elaboración, los ingredientes, lo que hablamos ahorita, sigue siendo una pega. Incluso cuando es emprendimiento propio, sigue siendo un trabajo, relacionamientos con otras personas. Así que efectivamente el buen trato es importante y bueno, sobre todo acumular experiencia. Así que es Mm. efectivamente una excelente recomendación, sobre todo para chiquillos que nos están escuchando que son tan jóvenes. Gustavo, qué gustazo hablar contigo, compadre. Muchísimas gracias por venir a compartirnos un poquito de tu sabiduría. Vale, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Gustavo. Chao, Recuerden, chao. chiquillos, si quieren saber más, el Gustavo tiene el libro Dulcemente. Lo busqué ahorita por Google rapidito, así que Sí. todavía se consigue por allí. Así que si quieren ir a echarle un ojito, esto es un momento para hacerlo. Y ya sabemos que tiene algunas buenas recomendaciones de cómo trabajar la parte de repostería y sobre todo el reemplazar el azúcar. Esos ejercicios matemáticos que dejaron ahí, voy a completar. Les prometo que voy a agregar esa tablita de como poder endulzante de cada uno de los elementos. Los voy a incorporar a la presentación porque ustedes tienen acceso a esta presentación en la academia, ¿vale? Y entonces ahí se lo pueden llevar para que tengan sus torpedos cuando vayan a crear sus nuevas recetas. Y hablando de tareas que tenemos que hacer, les quiero decir que el desafío de este seminario precisamente implica ya encargarse de la parte visual de tu plato, ¿no? Ustedes en los seminarios anteriores se encargaron de escoger un nombre, se encargaron de escoger la cultura que querían representar, se encargaron después de escoger los ingredientes y procesos que van a utilizar,
Pero ahora falta la parte de la presentación, porque ya estamos llegando a esta etapa final, ¿no? Y de hecho, justamente el próximo seminario va a tener mucho foco sobre cómo contar historias con estos platos para que esas presentaciones proyecten aquello que queremos. Vimos algunos de los platos, por ejemplo, que nos mostró la Pía y la forma en la que lo preparó, los ingredientes, los platos, la vajilla que usan. Eso es lo que necesitamos pedirle esta vez, chiquillos. Así que ahí tienen un QR si quieren utilizar esta plantilla de Canva que les compartimos. Recuerden que también pueden hacerlo a mano, a lápiz, con colores, como ustedes quieran, pero luego deben subir la versión digital a la Academia ñam para que se puedan llevar puntos. Si lo hacen a mano, basta con tomarle una fotito, ¿ok? No hace falta una digitalización ni nada de eso. Tómenle una foto con su celu y ese archivo lo suben a la Academia ñam para que vayan acumulando puntos. Tienen la oportunidad de irse a Maido por 30 días. Ya escucharon al Gus. Vale la pena empezar a acumular experiencia. Ahora imagínense que sus primeros 30 días de experiencia en gastronomía sean en el Maido, en Perú, catalogado el mejor restaurante del 2025. Entonces, en este ejercicio tienen que colocar cuál es el tipo de vajilla que quieren ocupar. Si van a utilizar una copa, por ejemplo, pueden utilizar una copa dentro de un postre. Si quieren utilizar platos llanos, si quieren utilizar platos hondos, si quieren utilizar una tabla de bambú. La idea es que que decían qué tipo de vajilla o platos quieren utilizar. También decoración. No todas las cosas que colocamos en platos son comestibles necesariamente, así que si quieren hacer algún tipo de decoración, pueden colocarlo aquí. También puede ser comestible, ok, no se limiten a eso, pero escriban cuáles son las decoraciones que quieren utilizar. Y bien relevante, hagan una ilustración. Imagínense el plato, cómo se lo imaginan y dibújenlo antes de tratar de construir la versión real de este plato que ustedes están creando. Entonces, ese es el desafío que tienen por esta semana. De nuevo, les invito a que participen. Profes, recuerden, si sus estudiantes hacen muchos cursos, ustedes también se pueden ganar un premio para irse 4 días con todos los gastos pagos para Cusco. Está ahí después, en un ratito más o durante el resto de la semana, le vamos a mandar más detalles sobre esto, pero queremos incentivarlos para que participen todos y se lleven aquí grandes premios y además grandes aprendizajes. Entonces, recuerden hacer los paquetes de cursos y todas las evaluaciones. Asistan a los seminarios, ya no queda un solo seminario. El próximo seminario es el 1 o 2 de octubre. Tienen esas dos fechas disponibles. Ahí cada uno de sus colegios va a escoger una de las dos fechas. Tienen la posibilidad de ganarse una pasantía de 30 días en Maido, Perú. Y si tienen algún tipo de duda respecto a la academia, respecto al concurso o cualquier otra cosa, recuerden que pueden escribirnos a liceos@gastronomía.social. Ya sin más, quiero darle las gracias a Pía, quiero darle las gracias a Gus por haberse sumado con nosotros y compartirnos su sabiduría nuevamente. También gracias a los liceos que se conectaron y a todos los estudiantes. María Auxiliadora, Mabel Conde Marín, Alberto Galleguillo, Bicentenario Técnico de Rancagua, Rafael Lira Infante, el Técnica Micaela y los otros colegios que están acá, el Clotario también, por haberse sumado hoy. Y ya saben, nos vemos entonces la semana que viene, 1 y 2 de octubre. Uf, octubre está demasiado cerca, está mucho más cerca de lo que recordaba. Muchas gracias por haber venido, que tengan una feliz tarde y nos vemos pronto. Que les vaya bien.